¿Qué tal? Iniciamos esta segunda catequesis con la lectura y el estudio de la Palabra de Dios. Vamos a iniciarla en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. El Evangelio corresponde al domingo cuarto del tiempo de Pascua, que está tomado de San Juan, su capítulo 10, versículos del 1 al 10. En aquel tiempo dijo Jesús: Os aseguro que quien no entra por la puerta en el redil de las ovejas, sino por cualquier otra parte, es ladrón y salteador. El pastor de las ovejas entra por la puerta. A éste le abre el guardia para que entre, y las ovejas escuchan su voz. Él llama a las suyas por su nombre y las saca fuera del redil. Cuando han salido todas las suyas, se pone delante de ellas, y las ovejas le siguen, pues conocen su voz. En cambio, nunca siguen a un extraño, sino que huyen de él, porque su voz les resulta desconocida. Jesús les puso esta comparación, pero ellos no comprendieron su significado. Entonces Jesús se lo explicó: Os aseguro que yo soy la puerta por la que deben entrar las ovejas. Todos los que vinieron antes que yo eran ladrones y salteadores. Por eso las ovejas no les hicieron caso. Yo soy la puerta. Todo el que entre en el redil por esta puerta estará a salvo, y sus esfuerzos por buscar el sustento no serán en vano. El ladrón va al rebaño únicamente para robar, matar y destruir. Yo he venido para dar la vida a los hombres y para que la tengan en plenitud. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Vemos un poco del contexto de esta lectura. Y sabemos pues que el capítulo 10 del Evangelio de San Juan está dominado por la figura del buen pastor. Por lo tanto, debe ser leída en el contexto que le corresponde para comprenderlo más a fondo. En el capítulo 9 se había revelado Jesús como luz del mundo, a través de la curación del ciego de nacimiento, y al realizar este milagro puso asimismo de relieve la ceguera espiritual de los jefes de los judíos. Ahora bien, hay un evangelio apócrifo contemporáneo, el Enoc etíope, y va a describir toda la historia de Israel hasta la venida del Mesías como una alternación de momentos de ceguera y de posesión de la vista por parte de las ovejas, en virtud de los sucesivos representantes de Dios, los pastores de su pueblo. Eso significa que Jesús, después de haber mostrado que tiene el poder de devolver la vista, puede afirmar que es el único pastor que lleva a las ovejas a la salvación, que es el Mesías esperado. Todo el pasaje está compuesto con materiales tradicionales. Y en este texto se identifica a Jesús de manera implícita con el pastor de las ovejas que entra en el recinto, que en griego se dice aulé, pasando por la puerta. Pero este término, aulé, significa también el patio del templo donde se reúne el pueblo de Dios. Jesús asume legítimamente la guía del mismo con autoridad que le viene de Dios, a diferencia de los ladrones y salteadores, como los pastores de Palestina, que lanzaban una llamada característica para hacerse reconocer de su propio rebaño. También Jesús conoce a sus ovejas, y éstas reconocen su voz. El buen pastor las saca fuera. El Mesías guía al pueblo en un éxodo salvífico, y las ovejas le siguen con una intuición segura. Dado que los oyentes no lo comprenden, recurre Jesús a una nueva imagen. Esa es la puerta de las ovejas. Del mismo modo que Él es el camino, esto es, el único mediador entre Dios y los hombres. Es quien pasa a través de su mediación, el que encontrará la salvación, la seguridad y el sustento, o sea, la plenitud de la vida. La misión del pastor es precisamente ponerse al servicio de las ovejas, en contraposición a cuantos se arrogan a una autoridad sobre el pueblo que Dios no les ha conferido, y por ello se convierte en una explotación egoísta, de atropello, de violencia. Eso es más o menos el contexto en el que ubicamos este texto del buen pastor. Ahora sigamos al paso de la meditación. Todas las lecturas de hoy, de este domingo cuarto,
tienen como fondo la presencia de Cristo, el buen pastor, el enviado por el Padre a reunir a su grey. El Evangelio también va a definir al pastor como la puerta que introduce en el redil. Él es quien hace entrar en la intimidad y en la comunión de vida con el Padre. Esta es la orientación de vida de los hombres, volver a casa, al seno del Padre, de donde ha venido Cristo y a donde ha vuelto tras realizar su misión de salvarnos. En consecuencia, el tiempo presente es un tiempo de camino, de retorno, de búsqueda, de nostalgia, y todo lo que nos sucede tiene un sentido referido a la meta que debemos alcanzar. Pues bien, el designio de Dios se presenta justamente como un ir a buscar a los hombres dispersos para llevarlos a la salvación, a la vida. Y a Jesús es a quien corresponde ser esa puerta por la que es preciso que entremos. La puerta de la salvación, la puerta de la vida, de la esperanza. Y Jesús es todo eso y mucho más. Sin embargo, qué difícil resulta tener la humildad para reconocer la voz del verdadero pastor. Esa voz que nos invita a salir de las estrecheces de nuestro egoísmo para introducirnos en el reino de la verdadera libertad. Toda nuestra vida se juega en nuestra decisión de escuchar, seguir y entrar en Jesús. Hagamos un momento de contemplación. Nuestro Señor nos ha dicho que es la puerta del redil. ¿Cuál es ahora el redil cuya puerta es Cristo? Es el corazón del Padre. Cristo es precisamente la amable puerta que nos ha abierto de par en par este amable corazón, antes cerrado a todos los hombres. En este redil se han reunido todos los santos. El pastor es el Verbo eterno. La puerta es la humanidad de Cristo. Por las ovejas de este redil entendemos ahora las almas humanas, aunque también las naturalezas angélicas pertenecen a Él. El Verbo eterno ha abierto el camino en este amable redil a todas las criaturas razonables, y Él es el verdadero y buen pastor de este rebaño que es la humanidad. Y el guardián de esta casa es el Espíritu Santo. Con cuánto amor y con cuánta bondad abre el Espíritu Santo esta puerta, este corazón paterno, y abre a todos siempre el tesoro escondido, la intimidad y la riqueza de esta casa. Nadie puede imaginar ni comprender cuán abierto y bien dispuesto está Dios, cuán acogedor y cuán sediento y cuánto corre a nuestro encuentro en todo instante y a toda hora. El guardián saca fuera a sus propias ovejas, y el pastor las lleva fuera, llamándolas por su nombre. Va delante de ellas, y ellas le siguen. ¿A dónde? Al redil, al corazón del Padre, donde está su morada, su ser, su reposo. Ahora bien, todos los que quieran incorporarse deben pasar por la puerta que es Cristo en su humanidad. Estas son sus ovejas que tienen como meta y solo buscan a Dios, única y exclusivamente en sí mismo, y sin ninguna otra cosa que no sea su honor y su voluntad. Después de contemplar esta bella verdad, vamos a dedicar un momentito para la oración. Hagamos silencio en nuestro corazón y dirijámonos al buen pastor. Jesús, buen pastor, deseamos ser discípulos, misioneros y santos. Queremos que con tu luz podamos disipar las sombras y con tu vida la desesperanza. Que la comunión nos recargue de energía cuando estamos hastiados o cansados. Que la unión contigo y con tu iglesia fortalezca nuestra fe y anime nuestra misión. Que con los dones que tenemos seamos un apoyo para nuestra familia y para nuestra comunidad. Que seamos instrumentos de vida, de justicia, de esperanza y de paz.
y motivemos a otros para que también lo sean. Que encontremos maneras de ayudar a los más débiles, a los más pobres y desamparados. Que nuestro entusiasmo y testimonio contagien a otros discípulos para que se conviertan en ovejas que te siguen, en pastores de otros, a tu lado. Que así sea. Ahora nos vamos ya con el tema número 2. Una vez que nos hemos adentrado en esta palabra que nos motiva, que nos ayuda a confiar, sobre todo en estos tiempos de dificultad, saber que contamos con una referencia firme. El tema se titula Podemos conocer a Dios por la luz de la razón. El objetivo de este tema es saber que Dios nos da prueba de su existencia que podemos descubrir con la inteligencia que Él mismo nos ha dado. Escuchemos los siguientes textos. Pues lo que se puede conocer de Dios lo tienen claro ante sus ojos, ya que así les fue manifestado por Dios. Y es que lo invisible de Dios, su eterno poder y su divinidad, se ha hecho visible desde la creación del mundo, por medio de las cosas creadas. La Santa Iglesia, nuestra Madre, mantiene y enseña que Dios, principio y fin de todas las cosas, puede ser conocido con certeza mediante la luz natural de la razón, a partir de las cosas creadas. Contemplemos. ¿Qué caminos podemos seguir para conocer a Dios? San Pablo en su carta a los Romanos nos afirma: lo invisible de Dios, su eterno poder y su divinidad, se ha hecho visible desde la creación del mundo, por medio de las cosas creadas. Es como decir que si ponemos atención, podemos descubrir y conocer muchas cosas de Dios al contemplar la naturaleza que nos rodea. Hemos sido creados a imagen de Dios, llamados a conocerle y amarle. Para poder conocerle, Dios ha dejado varios caminos que son como pruebas de su existencia, que nos permiten conocer algunas cosas acerca de Dios. Sería bueno a los que les quieran profundizar un poquito más de esto en las vías de la prueba de la existencia de Dios por Santo Tomás de Aquino. Pero bien, estas pruebas no son científicas como las de un laboratorio. Más bien son argumentos o pruebas de que nuestra inteligencia nos da todo lo necesario para tener la certeza de que Dios existe y que llena de bienes a aquellos que le aman. Estos argumentos no sustituyen la fe, sino que la invitan y fortalecen y dan razón de la fe. El camino del mundo. Al contemplar el mundo, descubrimos a Dios como su origen y como su fin. Si nos ponemos a observar con atención el mundo en el que vivimos, podemos descubrir muchas cosas que nos hablan de Dios. Desde una cosa tan sencilla como ver un perrito en la calle. Sabemos que cerca debe estar su mamá. Sería muy raro pensar que un perrito surgió de la nada y que simplemente apareció por allí. Entonces, si nos ponemos a pensar un poquito, necesariamente tendremos que llegar a la pregunta: ¿de dónde salió el primer perro que existió? Tenemos que aceptar que debe existir un ser que le haya dado la vida al primer perrito, al primer caballo o a cualquier otro animal. Si nos vamos con el mundo vegetal, va a ocurrir exactamente lo mismo. Vemos que las plantas nacen de las semillas de otras plantas, pero ¿de dónde salió la primera? Esto nos va a llevar a descubrir que hay alguien que ha existido desde siempre, que hizo las cosas tal y como las conocemos actualmente. Y ese alguien definitivamente debe ser Dios. También podemos ver que todo lo que existe tiene un orden. Los días, las noches, las estaciones del año, los movimientos de la Tierra y de todos los planetas. Todo lo que existe está de alguna manera ordenado y sabemos por experiencia que las cosas no se ordenan solas.
Si queremos que nuestras cosas estén ordenadas, tenemos que ordenarlas. Por ejemplo, nuestra habitación. La cama no se tiende solita. Si el mundo y el universo tienen un orden tan perfecto, es claro que debe existir un ser inteligente que lo ordenó todo de manera en que funciona perfectamente. Aquel que ha ordenado todo lo que existe es Dios. San Agustín lo expresa con las siguientes palabras. Interroga la belleza de la tierra, interroga la belleza del mar, interroga la belleza del aire que se dilata y se difunde, interroga la belleza del cielo, interroga todas estas realidades. Todos te responden. Ve, nosotros somos bellos. Su belleza es una profesión. Estas bellezas sujetas a cambio, ¿quién las ha hecho? Sino la suma belleza no sujeta a cambio. El camino del hombre. Con nuestra inteligencia, también nosotros podemos descubrir a Dios, reflexionando acerca del hombre. Ya sabemos que debe existir alguien que ha creado al primer hombre y a la primera mujer, pero en las personas descubrimos algunas cosas que no hay en los animales. Los seres humanos somos capaces de experimentar algunas realidades que no podemos explicar desde un punto de vista meramente material. Tenemos sentimientos, tenemos deseos, tenemos capacidades extraordinarias, como la de ser bondadosos, solidarios. Somos capaces de buscar y desear la verdad. Gustamos de lo bello, tenemos un sentido del bien moral, sabemos diferenciar entre lo bueno y lo malo. Queremos alcanzar una felicidad que no termine nunca y somos libres para decidir el rumbo que queremos darle a nuestra vida. Podemos preguntarnos también si hay algo trascendente, algo más allá, algo que supere nuestra realidad material. Ni siquiera el más desarrollado de los animales o de cualquier otro ser vivo tiene estas características. Nosotros podemos darnos cuenta de que hay algo dentro de nosotros que es diferente. Descubrimos que tenemos una parte espiritual que no viene de la simple materia, que no podemos explicar si no aceptamos que hay un ser espiritual que nos ha creado con un cuerpo y un alma. Tenemos que reconocer que venimos de Dios. Cuando hacemos algo, descubrimos como una voz en nuestro interior, que si es algo bueno nos hace sentirnos bien, pero si es algo malo, vamos a sentir como una voz que nos regaña. Y entonces decimos que tenemos remordimientos. Es nuestra conciencia. Pero nos dice cosas que nosotros no hemos decidido. Es como la voz de otra persona que nos juzga sobre nuestros actos. Así podemos descubrir también a Dios. Él es quien habla en nuestro interior para impulsarnos a hacer el bien, a superarnos, a hacer lo opuesto al mal. Si vemos con atención al mundo que nos rodea y nos contemplamos a nosotros mismos, podemos conocer a través de la inteligencia la existencia de Dios. Incluso podemos revisar, si quieren, en YouTube, videos donde hay ateos que tratan de burlarse de los creyentes y donde científicos que verdaderamente lo son, pues nos ponen en una perspectiva distinta. Guarda en tu corazón las siguientes frases. Podemos conocer a Dios por la luz natural de la razón. Dios ha dejado huellas de su existencia en las cosas que ha creado. Si observamos con atención el mundo, podemos ver que viene de Dios. El hombre tiene un alma espiritual que solo puede venir del Dios que es un ser espiritual. Cuando oímos la voz de nuestra conciencia, descubrimos la existencia de Dios. Dios es todopoderoso, es bueno y nos ama.
Confrontemos. Cuando contemplamos alguna de las artesanías que se producen en nuestro país, como por ejemplo un jarro de barro, podemos descubrir un par de cosas. Lo primero es que nos damos cuenta de que alguien tuvo que haberlo hecho. El jarro no se hizo solo. De la misma forma, al contemplar la naturaleza, no es muy inteligente pensar que todo lo que vemos se hizo solo. Si nos ponemos a pensar, lograremos reconocer que lo que vemos debe haber sido creado por alguien. Al contemplar el jarro, también descubrimos algunas características de la persona que lo hizo. Podemos saber si es más o menos hábil y si hace las cosas con maestría. O podemos también descubrir si el artesano era un mal hecho. Podemos descubrir los materiales, podemos descubrir los colores, y también podemos por ello descubrir más o menos de dónde procede. Igualmente, al contemplar la creación, podemos descubrir algunos atributos de Dios, como por ejemplo, que es todopoderoso y que tiene una inteligencia superior a todo lo que aquí existe. Vamos a dejar 3 preguntas para la reflexión. Así es que, después de escucharlas, le ponemos pausa para hacer nuestra reflexión personal. Primera pregunta. ¿De qué manera tú puedes descubrir que existe Dios a través de la contemplación del mundo? Segunda pregunta. ¿Qué cosas puedes descubrir del misterio de Dios al contemplar la creación? Tercera. ¿Cómo descubres en ti y en los demás esa presencia de Dios? Date tiempo, contesta, medita y luego le pones play después. Finalicemos nuestra catequesis con la expresión de nuestra fe. Y vamos a escuchar la lectura del Salmo 19 que nos invita a descubrir en la creación la presencia del Creador. El autor de este salmo, movido por la belleza que contemplaba en la naturaleza, las noches estrelladas, los campos y los ríos, las montañas y los valles, logra descubrir que hay una mano detrás de todo esto, que hay alguien que lo ha pensado todo y lo ha realizado de manera maravillosa. En la creación descubre las huellas del Creador. ¿Cómo podría contemplar la belleza de la naturaleza y no buscar al autor de la misma? Aunque dice que no son palabras, aclara que es como si la creación hablara y pudiéramos escucharla decir: mira, soy obra de Dios. Salmo 19. Alabanza al Dios creador del universo. El cielo proclama la gloria de Dios. El firmamento pregona la obra de sus manos. El día al día le pasa el mensaje. La noche a la noche se lo murmura. Sin que hablen, sin que pronuncien, sin que resuene su voz, a toda la tierra alcanza su pregón, y hasta los límites del orbe su lenguaje. Allí le ha puesto su tienda al sol. Él sale como el esposo de su alcoba, contento como un héroe a recorrer su camino. Asoma por un extremo del cielo y su órbita llega al otro extremo. Nada se libra de su calor. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Pues bien, llegamos al final de esta segunda catequesis. Nos escuchamos próximamente. Y que Dios los bendiga en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Hasta luego.